precisamente para preservar la democracia. Por ejemplo, un sistema donde existían instituciones aristocráticas, hoy diríamos meritocráticas, que no están sometidas al voto popular. Popper, estimado público, tiene la siguiente idea. El régimen que había, está escrito alrededor de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y como ustedes tal vez saben, la victoria en la Segunda Guerra Mundial de los aliados se debió realmente a la labor bastante sacrificada de la Gran Bretaña, que económicamente fue la potencia más sacrificada durante la Segunda Guerra Mundial, y en años posteriores, inmediatamente después, 1947, la Gran Bretaña perdió a sus mayores colonias, lo que hoy es la India, Pakistán, Bangladesh, Ceilán, Birmania, o sea, en su conjunto más de 2.000 millones de personas dejaron de pertenecer en un periodo muy breve al imperio colonial británico. Fue sin duda alguna la potencia perdedora en términos financieros. Y sin embargo le debemos, dice Popper, a la Gran Bretaña el haber luchado durante los peores años del 39 a fines del 41, antes de que intervengan los Estados Unidos, solos contra la Alemania nazi, una vez que Francia se había rendido. Y eso se debe, según él, en parte a que los británicos han conservado instituciones formadas en principios de cualificación de funcionarios y líderes, como el servicio civil. Hay muchos ejemplos que pueden parecer a ustedes muy curiosos. Por ejemplo, cómo se elegía a lo que se cree que era un recinto oligárquico, el servicio diplomático británico. Y Popper nos muestra que era abierto a todo el mundo, eran concursos anuales donde lo único que decidía quién entraba al servicio diplomático, hasta los cargos más altos, eran simplemente exámenes de competencia. Entonces, él nos dice, en la burocracia en general, pero sobre todo en zonas donde realmente es muy importante el conocimiento, la experticia técnica, por ejemplo, caminos, hospitales, en el campo de la salud, la infraestructura, la salud, la vivienda, ahí no deben primar puestos elegidos democráticamente, sino puestos elegidos por el talento en exámenes públicos abiertos y permanentes. Lo mismo para el ejército. Él dice sería una absoluta tontería, como ha habido en muchos países, por ejemplo en la antigua Grecia, el estratega, el militar más alto, era elegido democráticamente, y eso sirvió, entre otras cosas, para la ruina de Atenas. Entonces, ejército, infraestructura, salud, educación, etc., son instituciones donde el principio debe ser la capacidad técnica del candidato que busca un puesto más o menos permanente. Lo mismo para todo el poder judicial. Popper no conoció, obviamente, la elección boliviana, murió en el siglo pasado, él no conoció el sistema boliviano de elección popular de las autoridades más altas, de los estratos judiciales más elevados. Pero él seguramente se hubiera sentido confirmado, porque esa elección popular de los jueces aquí no ha sido probablemente una solución adecuada precisamente al problema del mal funcionamiento de la justicia. Popper también recomendaba, y esto encaja con nuestro tema, que las autoridades del sistema electoral no sean elegidas popularmente, sino que sean designadas, por ejemplo, por el jefe de Estado o por un comité legislativo. Sean conformadas estas autoridades
por concursos de méritos donde pueda participar la mayor cantidad posible de personas. No quiero ofender a nadie aquí presente, pero Popper propició también reducir a un mínimo el número de abogados en todos los servicios del Estado, incluyendo, sí, estimado público, el Poder Judicial. Él creyó que los mejores jueces son aquellos seres humanos que tienen una amplia experiencia vital, o sea, viejitos como yo, una experiencia vital ya larga, y que al mismo tiempo se hayan destacado en la vida por no haber cometido defraudación fiscal de fondos o cosas similares. Como ven ustedes, es un alegato muy claro por la meritocracia, pero manteniendo el principio democrático para elegir gobiernos, pero separar la función gubernamental de la función judicial, burocrática y electoral. En la Gran Bretaña hasta hoy, por ejemplo, la mayoría de los cargos en la administración pública, salvo los muy altos, ministros, viceministros, no son nunca cargos políticos, sino son cargos ganados meritocráticamente. Ahora, no es naturalmente la solución a todo. Popper mismo nos dice, no hay soluciones perfectas en el mundo humano, y menos en la esfera pública, porque la esfera pública atrae a los mejores, pero también a los peores, lamentablemente, y eso no se puede evitar. Entonces lo que hay que hacer es ampliar, al lado del sistema electoral, ampliar las posibilidades meritocráticas, y él dice que el sistema chino, durante siglos hubo exámenes abiertos a todos en la China para formar la burocracia. Los mandarines, o sea, las autoridades chinas, era gente que había pasado exámenes. Y él dice, hay que evitar solo dos fenómenos que se dieron en la China. En primer lugar, el sistema del mandarinato fomentaba sobre todo conocimientos histórico-literarios. O sea, los exámenes que se tomaban a los candidatos eran, has leído a Confucio, a Lao Tse, a los grandes clásicos, etc. Y en segundo lugar, hay que evitar naturalmente las presiones que vienen de arriba, porque los que toman los exámenes también pueden ser o siempre son influidos por los de arriba. Entonces hay naturalmente que evitar eso, y según Popper no hay ninguna regla clara, pero una de las mejores es que todo examen para cualquier puesto público sea abierto, puede ser observado por cualquier persona. No sé qué opinan ustedes de este curioso sistema. Tal vez funciona en sociedades muy pequeñas donde hay poca gente, pero no sé, en países como la China actual, con 1.500 millones de habitantes, que un examen para un puesto subalterno sea público, que haya cientos de miles de espectadores, no creo que sea lo mejor. Pero según Popper, cuando hay un público grande, el examinado y el examinador se atreven menos a ser chanchullos. Cuando el público es grande, dicen que por la tendencia no se puede evitar a los chanchullos, hay otra tendencia, pero se puede reducir esa tendencia. O sea, solamente son métodos parciales, paliativos. No es de ninguna manera una estrategia perfecta, por ejemplo, para constituir un órgano electoral adecuado. Sí, quisiera hacer dos apuntes, porque me parece interesante lo que dice Popper en cuanto a la meritocracia que debe ser. Sí. Yo creo que es bien fundamental para la juventud fundamentalmente, ¿no? Para que se vaya preparando para poder competir, porque lo bueno es que podamos tener esa oportunidad de competir. Sí.
y podernos superar mucho más. Cuando tenemos oportunidad, nos preparamos y podemos llegar a esas instancias. ¿Por qué? Porque vamos a escoger al mejor de todo el grupo, por decir un ejemplo. Pero por lo menos yo voy a decir que me ganó en las buenas, ¿no? Porque se preparó mejor que yo. Voy a prepararme para la próxima yo, para que superar. Entonces, es algo bueno lo que dice. Obviamente, ¿no? Que siempre va a haber la influencia política. Eso no se va a descartar, siempre va a existir una influencia. Eso es lo que le quita credibilidad pues al sistema, ¿no? Como le decía anteriormente, los vocales que se van allá están a punto de irse, quieren hacer una buena elección. ¿Por qué se van a ir? Ya no, nada tienen que ganar, nada tienen que perder, haremos una cosa buena para salir por la puerta. Y eso me parece importante e interesante ver eso, ¿no? Porque tenemos que ir cambiando la mentalidad. Más que todo, no decir es mi compadre que venga nomás y esté en tal puesto, no, pues el compadre no está capacitado para ese puesto. Por eso se cometen esos errores y estamos como estamos. En cambio, si se haría por meritocracia, para llegar a ese puesto tenemos que ser examen. Eso sería mis apuntes. Ahora, hay un elemento que no se ha mencionado aquí, pero que complica las cosas. Ustedes han debido, como chicos de la politología, han debido seguir las últimas elecciones generales y la propaganda, los debates con algún cuidado. Tal vez han notado ustedes que ningún candidato de los, creo, 9 o 10 partidos que participaron en la primera vuelta, ningún candidato propuso una alternativa al sistema de jueces actual. O sea, ninguno dijo, volveremos al sistema que los altos jueces son nombrados por el Parlamento, o haremos exámenes obligatorios. Nadie propuso nada concreto. Lo que se puede, Popper, en el caso también que ha estudiado desde la antigua Grecia, él critica que muchas veces la gente que critica sistemas lo hace de modo muy general y nunca llega a concretar esas críticas. Como por ejemplo ahora realmente nadie ha dicho claramente cómo debe ser elegido el Poder Judicial o cómo deben ser elegidos, porque también termina el mandato, los miembros, los vocales del Tribunal Electoral. En este momento los miembros del Tribunal Electoral, los altos vocales, son elegidos 6 por el Parlamento y 1 nombrado por el presidente. Nadie ha dicho que es lo mejor, que debemos mantener, o que hay alternativas, etc. Yo les pregunto a ustedes, en el órgano electoral, ¿ven ustedes una alternativa al sistema actual? Una alternativa podría ser que haya concursos abiertos a cualquiera, no solamente abogados, la idea es de Popper, no solo abogados, para que se llenen esos puestos. Ahí, por ejemplo, ganaría siempre un tipo como Salvador Romero Valdivian, que toda su vida se ha dedicado solo a cuestiones electorales desde el punto de vista académico. Pero ahí viene el problema. Yo les hago esta pregunta porque es muy fácil criticar, pero es muy difícil imaginarse alternativas. A ver, chicos, imagínense otra alternativa para elegir a los vocales del Supremo Tribunal Electoral. Es muy complicado. A ver, señor. Dos palabritas. Por favor. Ha hecho varias referencias importantes en lo que ha expuesto el doctor, pero una de ellas también ha mencionado en la segunda parte que ha expuesto sobre las autoridades judiciales, quienes son magistrados de la Suprema, y entre esos está el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, y cómo se selecciona en la Asamblea Legislativa Nacional. Y verdaderamente creo que los mismos candidatos que se han postulado no tenían algo definido sobre esto, por razones tal vez por no cometer algún error. Sí. Eso es una hipótesis, ¿no? Pero
verdaderamente estos magistrados que ahora están actualmente se han prolongado, se han autoprorrogado inclusive por estas fallas que existen actuales. Creo que atraen un caos y hay muchos que mencionan inclusive, los llaman inclusive de delincuentes, porque inclusive en el Parlamento hay eso de que sus de algunas personas que quieren apoyar sin que cumplan ciertos requisitos. Sí. No hay ni méritos, parece, porque aquí en la universidad tenemos excelentes docentes quienes en alguna oportunidad se han postulado, pero no les usemos palabras en términos vulgares, los han raleado. Sí. Y los han metido a sus padrinitos por ahí, o a sus ahijaditos por ahí, ¿no? Eso ocurre, ojalá esto se mejore, porque por esas razones la administración de justicia está muy mal. Eso es un poco para... Gracias, muy gentil. Me permito mencionar otro tema más polémico todavía, que lo ha estudiado Popper, ahora entrando a las instituciones electorales y campos afines. Aquí en Bolivia, estimado público, lo mismo en México, Guatemala y en el Perú, hay una fuerte tendencia intelectual, también en la carrera de ciencias políticas, en decir que hay una alternativa real, históricamente probada, a la democracia occidental representativa. Y sería la democracia del aire, la democracia de turnos, la democracia donde todos los varones mayores de edad, en edad laboral, son elegidos alguna vez en la vida para los cargos más altos. Eso hay en muchas partes del mundo, no solo aquí, no es algo que solamente aquí se les haya ocurrido. Entonces, también en el África y en el Asia hay tendencias que podríamos llamar progresistas, izquierdistas, que nos dicen la democracia representativa y pluralista, el juego de elecciones, esa pluridemocracia, repito a Fidel Castro, es una pluriporquería. Entonces, lo ideal para muchos es una democracia donde todos alguna vez ejerzan el puesto, como es la democracia del Aylus, es por turnos, donde todos los varones mayores de edad alguna vez llegan al puesto más alto. Muy similar en el fondo es la democracia que también ha existido en la antigua Grecia por sorteo, que también muchos dicen que sería algo muy democrático, muy amplio y que evitaría el favoritismo, porque un sorteo bien hecho es absolutamente aleatorio, le puede tocar a cualquiera como la lotería bien hecha. Entonces, estimado público, aquí hay una fuerte discusión en el campo de los procesos electorales si debemos permanecer con la democracia representativa pluralista o debemos tal vez adoptar, así sea parcialmente, la democracia de turnos, la democracia del Ayllu, donde todos alguna vez pueden llegar arriba. Y aquí, Popper, que ha estudiado estos problemas, lo mismo Dieter Nolen, en este su libro que les aconsejo, se lo puede bajar también de internet gratuitamente de forma muy fácil. Es un compendio muy bien hecho del estado actual de la discusión en politología. Ellos nos dicen lo siguiente: la democracia del Ayllu, la democracia de turnos o la democracia por sorteo parecen muy democráticas, pero en el fondo es un retroceso. ¿Por qué? Porque la democracia del Ayllu, donde todos pueden ser elegidos solo por la edad, etc., es en realidad un pseudo-juego, un juego falso de democracia, porque eso implica que todos piensan lo mismo. Por eso todos los varones
mayores de edad pueden y deben ser elegidos porque son puestos intercambiables con una ideología tácita, no explícita. O sea, hay un consenso de qué es lo que se debe hacer. Pero el mundo moderno, nos dice Popper, es un mundo donde hay alternativas. Y cuando hay alternativas, tiene que haber un debate previo, una discusión, como son aquí los debates públicos o la publicación de programas, donde la gente puede elegir de acuerdo a un programa diferente del otro candidato. En cambio, en la democracia del Aylur, todos tienen prácticamente el mismo programa. Es un programa tácito, no es un programa explícito. Es un programa tácito que todos comparten, porque lo único que hay en ese tipo de sociedades es trabajo, trabajo y trabajo. Entonces no hay alternativas programáticas de distintas líneas políticas que el elector podría favorecer o no. Entonces, la teoría de Popper, Noren y de la mayoría de los politólogos es que ese tipo de democracias elementales como la democracia de turno simplemente no es en el fondo una democracia, sino es simplemente una rotación de cargos. Una simple rotación de cargos donde cualquiera puede ejercer el cargo porque todos piensan lo mismo y todos van a ejercer el cargo más o menos de la misma manera, con la única diferencia de que algunos son más éticos, roban menos de la caja comunal o algo así, pero en el fondo todos van a hacer lo mismo. El mundo moderno, nos dice Popper, es un mundo donde hay lamentablemente que elegir entre alternativas. Y eso es posible solo si hay un debate abierto y una elección secreta. Entonces, la democracia representativa tiene no más, según este autor, en el plano precisamente electoral, una notable ventaja que no tendrían, la opinión de Popper, no mía, que no tendrían las democracias tipo Aylur, rotativo, por suerte, por sorteo, azar, etc. Como ven ustedes, aquí entramos en la conjunción entre estas dos variables, el comportamiento de los electores y las instituciones, porque hoy en día, en el mundo actual, el comportamiento electoral tiende a ser diferenciado. O sea, unos electores tienden a pensar, a creer que hay una alternativa mejor que la que proponen otros. En la democracia rotativa todos pasan al puesto porque lo que tienen que hacer es muy elemental y simple. No son alternativas, sino es simplemente la ejecución ordenada de algo que ya está preconstituido, preestablecido, predefinido. Y eso, según Popper, no tiene lugar en la democracia moderna. Porque una aclaracióncita, si me puede acordar, yo tengo una pequeña duda. Por favor. Cuando nos está diciendo sobre lo que es alternancia, nos estaríamos refiriendo a las autoridades naturales de los pueblos indígenas originarios campesinos, porque si hablamos de las autoridades judiciales formales, ya tiene otra connotación. Claro. Hay una pequeña correlación. Claro, estimado oyente, obviamente. Lo que usted llama autoridad natural, eso es lo que está en discusión. La discusión es, ¿hay realmente autoridades naturales? El ser humano tiene por naturaleza que tener y obedecer una autoridad natural, o tiene que elegir libremente esa autoridad, tiene que discutir con sus compinches, amigos, en el bar, en el taller, en el debate público, si esa autoridad natural es mejor que la otra.
porque en un mundo donde hay diferentes alternativas, donde conviven diferentes etnias, yo les voy a comentar ahora por qué fracasó en parte la famosa rebelión de Tupac Katari, donde hay que convivir con pueblos diferentes, etnias diferentes, unos urbanizados, otros de vida rural. Ahí lo que usted llama natural se vuelve problemático, porque no es ya natural. Hubo aquí, sobre todo en el territorio de Chocorugo y La Paz, entre 1781-82, la gran rebelión acaudillada por Tupac Katari, que fue la última y más grande. Hubo otras, hubo en Chayanta la de Tomás Katari, la de Calatayud en Cochabamba, la de Pagador de Oruro. Esa segunda mitad del siglo XVIII hubieron muchas revueltas indígenas. La más grande y exitosa hasta cierto punto fue la de Katari. Pero ¿por qué no logró un éxito completo? O dicho de otra manera, ¿por qué no logró tomar La Paz? 40.000 soldados indígenas sitiaban La Paz. O sea, era mucho mayor el ejército sitiador que el número de habitantes de la ciudad y que el número de soldados españoles, que eran solo cerca de 300. Hay muchos estudios sobre la rebelión de Tupac Katari, porque es un tema politológico muy interesante. Por ejemplo, una gran mujer, María Eugenia del Valle, es la que ha publicado la obra más larga, que ahora ha sido incluida en la biblioteca del Bicentenario. También es muy similar a la rebelión de Pablo Zárate Huilca en 1899, porque es exactamente el mismo territorio. El problema es muy simple. ¿Por qué no tuvieron éxito? Porque no lograron convencer a los indígenas que no eran aymaras, a la población urbana, así sea de origen indígena, y generalmente a la gente que tenía otras profesiones que no sean agrarias. Estamos entonces, lo que los politólogos llaman, en un estadio social de diferenciación de roles profesionales, de rutinas laborales, etc. Ya no era el mundo colonial en 1781, ya no era tan simple como creía Katari. Es decir, ya no, la gente ya no creía, por lo menos en las ciudades, en Cochabamba, donde no hubo absolutamente ninguna simpatía por él, en Chuquisaca, etc. No había lo que podríamos considerar una sumisión natural a una autoridad natural. Una sumisión natural es cuando la autoridad nos parece de antemano muy buena, nos parece que nuestro rol es obedecer, que la función del de arriba es mandar, y se acepta porque nunca hemos visto otra cosa y durante toda la historia había sido así. En cambio, ya en 1781 la sociedad era simplemente más diferenciada de lo que pensaban Katari y sus adherentes, y por eso no hubo ninguna simpatía en el medio urbano, aún en ciudades pequeñas. No, por ejemplo, en la propia Sica hubo una fuerte resistencia a Katari. Entonces, este ejemplo, típico además de la politología, sirve para demostrar que una sociedad que alcanza un cierto límite, un cierto grado de diferenciación en roles laborales, en sistemas de vida, en lealtades políticas, ya no cree en la autoridad natural. Es decir, la idea misma de que hay una autoridad natural a la que hay que obedecer, eso se disuelve en la conciencia, por lo menos de una parte de la población. Katari, lo mismo que Tupac Amaru en el Perú, basaron su autoridad, entre otras cosas, en el carisma, en el mesianismo, en la fuerza de un caudillo. Y al caudillo no se le obedece por razones racionales
por problemas de discusión política, sino se lo obedece porque irradia una autoridad natural, el carisma, que tiene obviamente ribetes religiosos. Tanto Cattari como Pablo Zárate-Huilca siempre apelaron a la legitimidad que les venía del sentimiento religioso. Para el caso tal vez menos conocido de Zárate-Huilca, él emitió en marzo de 1899 el famoso Manifiesto de Caracollo, que es además el único documento escrito personalmente por Pablo Zárate-Huilca, el único documento que podríamos llamar programático de la insurgencia indígena de 1899. Y ese manifiesto de Caracollo se lo puede ver en la parte, en el tercio final del documento. Es un alegato de que los Huilca, los tres, eran parientes o hermanos, tres, eso no me acuerdo bien, derivan su legitimidad, su autoridad, de que son de alguna manera enviados por el, como dice el documento, por el Santo Padre de Roma, y se comprometen a respetar la religión católica y sus autoridades. En el siglo XVIII, Cattari, que no era muy creyente católico, pero también apela a un sentimiento religioso, es decir, es una fuerza natural. Ahí sí se puede hablar de una autoridad natural. Él también se rodeó de un par de párrocos, obligados además a marchar con él, a oficiar misas, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad natural está ligada, o estaba ligada hasta hace poco, a la legitimidad que da la religión, la religiosidad popular, las creencias religiosas en general. Pero en nuestra época, la religión, las prácticas religiosas, los credos, todo eso han entrado en crisis. Si hiciéramos, no me atrevo obviamente a realizar algo así, una encuesta entre este grupo de los que me están escuchando, podríamos tal vez constatar que ya nadie cree mucho en la religión ancestral, ni en las religiones indígenas, ni en la católica o en los credos protestantes actuales. Cuanto más uno avanza en el mundo universitario o en el mundo, por ejemplo, de la investigación científica, no es que desaparezca, pero se vuelve una cosa muy secundaria, más que todo ornamental la religión, y ya no sirve para legitimar una autoridad natural. Entonces la autoridad tiene que ser fundamentada permanentemente de nuevo. Por eso las elecciones tienen sentido, los procesos electorales, si son temporales, si se repiten. No vale la pena una elección para toda una vida, sino que lo preciso, lo justo, el valor legítimo de las elecciones está en su repetición cada ciertos periodos de tiempo. ¿Y qué significa esto? Que la autoridad pierde lustre, pierde legitimidad, pierde fortaleza, por lo tanto hay que renovarla. Y por lo tanto ya nadie cree mucho en autoridades naturales, sino en aquellas autoridades que a uno le brindan beneficios. Estimado público, ¿a quién creerían más a ustedes? ¿En una autoridad natural, por ejemplo, como Tupac Amaru, que era descendiente directo de los últimos incas, y por eso tuvo un gran arrastre, mucho más que en el Alto Perú, porque era real, todos sabían que era descendiente directo de los últimos incas? Esa es una autoridad natural, pero eso también pierde fuerza ahora. En el mundo tenemos 193 o 95 estados soberanos, solo 20 son monarquías, y casi todas ellas son monarquías constitucionales donde el rey es debilísimo, donde no tiene prácticamente ninguna autoridad real. Y el otro tipo de autoridades, las autoridades religiosas,
se han reducido a un número mínimo de países. Hoy en día solo en el ámbito islámico y en forma muy marcada solo en Irán se puede decir que la religión legitima una autoridad. Por eso, estimado público, es que en casi todo el mundo, con las pocas excepciones, aunque sean farsas, hay procesos electorales. Porque en la era moderna ya no creemos en autoridades naturales o por gracia divina o por el derecho de herencia. Ya el mundo actual es un mundo de gente, yo diría, muy relativista. Por ejemplo, sobre todo los jóvenes, no creen en nada, salvo naturalmente en el Dios supremo que es el dinero, pero después de eso ya no creen en muchas cosas. Aquí me van a contradecir, por favor. Bueno, lo que me está diciendo es interesante, ¿no? Sí. A lo menos eso de las rebeliones. Pero lo que yo parto de es que eso... es un tema portológico, tal vez aquí no tan estudiado en la carrera, pero en el Perú es uno de los temas básicos. ¿Por qué fracasó Túpac Amaru pese a su enorme popularidad? Y él sí tenía algo así como una autoridad natural. Perdón por haberlo interrumpido. No, está muy bien. Más bien eso sigue incrementando más el aporte que hace. En ese sentido, yo pienso de dos maneras, ¿no? La primera, pues, como usted dice, tuvo que fracasar. Algo le ha impedido a que ingrese aquí. Sí. Solamente lo ha acercado, no ha ingresado. Algo fuerte ha sido que le ha impedido seguir avanzando. Sí. Es el primero. Segundo, yo pienso de que obviamente que en una elección que podemos tener en lo antiguo, digamos, en los años, es un poquito, para mi criterio, es un poco más fácil. Como son pueblos pequeños, se puede elegir nomás por sorteo, se puede, porque son pequeñas comunidades. Pero así en grandes metrópolis como aquí, yo creo, estoy como la meritocracia, es la única manera. En la meritocracia, porque se ponen reglas del juego. Se dice, tienes que tener esto. Si uno considera que esos requisitos que le están poniendo tiene, pues se tiene que presentar. Pero si uno sabe que no tiene esos requisitos, pues no debe presentarse. Entonces, eso le da mayor, digamos, como le decía anteriormente, mayor valor para nosotros quienes estudiamos, superarnos mucho más, porque tenemos que alcanzar esas metas que nos están poniendo. Y mientras nosotros nos superemos, no vamos a estar involucrados en ese tipo de elecciones. Por lo tanto, yo creo que es una motivación para nosotros, pero para el mismo sistema sería algo bueno, ¿no? Algo bueno. Y termino con esto sobre los ayllus. Yo creo que esa es una tradición que me parece bien, pero había que conocer más en profundidad, ¿no? Cómo realmente hacían ellos sus elecciones, porque lo que pasaba hace mucho tiempo atrás es muy diferente a lo que pasa actualmente, ¿no? Aquí es más politizado, en cambio en este lado era mucho más natural, era mucho más, digamos, por ver, decía, tú eres capaz y tú nos puedes guiar. Que aquí no, aquí tú eres político antes de ser dirigente, de hecho, esa es la diferencia. Gracias. Recomiendo, estimado público, les he mandado en el WhatsApp la versión del último péndulo político, porque allí hay un ensayo de un conocido politólogo que tal vez ha sido profesor de ustedes, o es Gonzalo Rojas Ortuste. Sí, lo conocen algunos. Gonzalo Rojas Ortuste es un señor mayor, aunque mucho menor que yo, y él ha publicado un interesante ensayo donde justamente se hace la pregunta si ese tipo de elección elemental por sorteo, por turno rotatorio, etc., si eso realmente ha sido tan popular y tan difundido aquí en Bolivia. Él sostiene, eso yo no puedo saber, no puedo opinar, por ejemplo, que en tierras bajas nunca vimos, y que por lo tanto es algo típico más bien de tierras altas y de la etnia aymara. Él dice que no tiene el sistema de democracia del Ayllu
ningún sentido aplicada a otras poblaciones que no sean aymara, por ejemplo, en las tierras bajas de este país. Yo eso no puedo opinar, simplemente les indico que hay muchas opiniones divergentes sobre el sistema, sobre la parte electoral de la democracia. Una última detalle, porque el señor aquí, al hablar de la autoridad natural, nos ha puesto un tema muy discutido en la politología. Si ustedes por un minuto se ponen en los zapatos, por ejemplo, de la revolución bolchevique en 1917, uno se puede llegar a preguntar, la pregunta politológica clásica, ¿por qué esa revuelta contra el zarismo, que fue hecha por fuerzas democráticas en febrero de 1917 y que terminó con la eliminación de la monarquía, por qué duró tan poco, solo de febrero a noviembre de 1917? ¿Por qué, por ejemplo, al contrario de lo que ha pasado con Tupac Katari, por qué la toma de San Petersburgo y de Moscú fue tan extraordinariamente fácil para un grupo muy minoritario que eran los bolcheviques? Realmente es un fenómeno politológico muy interesante. Más interesante aún, ¿por qué hasta 1991, hasta que se disolvió la Unión Soviética, nunca hubo elecciones pluralistas? Es decir, con un contendiente verdadero. ¿Por qué las elecciones, que sí se celebraban cada 4 años, nunca participó o nunca pudo participar la oposición? Y aquí viene una idea que tiene que ver con el concepto de autoridad natural. Porque el gran líder, Lenin, además todos tendrán en Lenin, Stalin, Putin, porque ellos son la encarnación de una autoridad natural que nadie se atreve a discutir. Porque esa sociedad, la rusa, en toda su larga historia, nunca conoció un periodo democrático, un periodo con participación de partidos, con alternancia en el poder. Jamás. Siempre habían soberanos absolutos, los zares y los zares modernos. Entonces, en ese tipo de sociedades es normal que la gente, sin saberlo, el ciudadano ruso normal de hoy ni siquiera conoce el concepto de autoridad racional o autoridad natural. Eso solamente los politólogos estudian esas cosas. Pero la gente cree que hay algo así como una autoridad natural, es decir, obvia, sobreentendida, que reside en el hombre fuerte, en el caudillo, que además tiene el apoyo como Putin del servicio secreto y del ejército. Putin, antes de ser presidente, fue miembro del servicio secreto soviético durante largas décadas, y su mentalidad ha sido formada por el servicio secreto. Entonces ahí se puede decir que hay campo para una forma moderna, contemporánea, de una autoridad más o menos natural, basada precisamente en un carisma muy fuerte, en una personalidad avasallante. Nadie se atreve, y nunca se ha atrevido nunca a discutir una idea de Stalin o de Putin o una orden. Eso es simplemente impensable, que algún funcionario diga: yo no obedezco esa orden porque es inconstitucional, porque va contra la moral. Esa nadie se ocurriría en su sano juicio. Entonces, en ese tipo de sociedades es así. Ahora, la idea de Dieter Nolen, gran especialista en América Latina, es que con excepción de Haití, las sociedades latinoamericanas, todas ellas, han sobrepasado la etapa donde se pueda pensar en autoridades naturales de largo aliento, o sea, de largo plazo, que duren 50 o 100 años. Y en el caso de Haití, nos dice Nolen, la situación realmente es
muy compleja, pero muy interesante desde la politología. Haití es un país que fue el primero en independizarse de una colonia europea de Francia. En 1804 la propia Francia reconoció la independencia de Haití. Pero desde entonces, estimado público, Haití ha caído en manos de gobiernos autoritarios, totalitarios o de bandas criminales. Y eso se debe precisamente, según Nolen, a un tema que yo les quiero recomendar, que es el tema de la cultura política. Ustedes pueden pedir